tenerlos aquí en nuestra tercera transmisión en línea. Sean todos bienvenidos y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hoy vamos a tener una palabra con nuestra pastora Carla Cuella y estoy segura de que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Hola familia, es un honor estar en este día con ustedes compartiendo y quisiera comenzar este tiempo orando a Dios para que nos dé de su dirección, para que pueda hablarnos en esta mañana. Padre, muchas gracias por tu presencia en este lugar, oramos porque abras nuestro corazón para lo que quieras decirnos en este día. Señor, ayúdanos a poder entender tu palabra y a poder ponerla en práctica. Señor, gracias porque tu presencia siempre está con nosotros, porque tú estás con nosotros y nos abrazas y confiamos en ti. Gracias, Señor, por esto. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el día de hoy quiero hablarles un poco acerca del tema de la desilusión. Y yo le he puesto a este tema una fe forjada en el fuego de la desilusión. Y es que pasa que estoy segura que en estos días todos hemos pasado por tiempos de desilusión difíciles, en los que esperábamos o teníamos la esperanza de que las cosas salieran de cierta forma. Y creo que todos hemos pasado por momentos en los que cuando las cosas no pasan como las esperábamos, cuando estamos ahora en la fe, cuando pertenecemos a la familia de la fe, pues tal vez vemos la vida con esperanza y desearíamos que las cosas fueran diferentes o fueran mejor. Y cuando pasamos por estas desilusiones llega un momento en el que preguntamos ¿cómo puedo enfrentar esto con gracia y cómo puedo enfrentar esto con fe? Y el día de hoy quiero centrarme en una historia muy breve que es la vida de Elizabeth, la esposa de Zacarías, madre de Juan el Bautista. Y encontramos esta historia en Lucas 1 y hay muchas cosas que podemos aprender y podemos tener una nueva perspectiva de cómo hacer frente a la desilusión. Y les voy a invitar que ahí donde estás puedas abrir tu Biblia en Lucas 1, a partir del versículo 5 al 25. Dice así: Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le pareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando vio a Zacarías, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!
exclamó ella, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Y bueno, esta historia está envuelta en el nacimiento de Jesús. Pasa que después el ángel visita a María, y en este tiempo en la cultura de Israel no era cualquier cosa no tener hijos, era para las familias una desgracia. Significaba que las mujeres no podían dar a luz un hijo y que no iban a tener descendencia. Y esto era una situación muy difícil para la cultura en Israel, y las mujeres sufrían por esto, y obviamente las familias sufrían por esto. Y sé que también de este lado pasa mucho que cuando tú anhelas tanto un hijo y simplemente pasan los días y los meses y los años y no llega, hay desilusión. Pero hay muchas otras maneras de sentir desilusión, y la vida de Elizabeth y lo que le estaba pasando a ella es una de las formas en las que Dios usó la vida de Elizabeth para hablarnos a nosotros. Y en esta mañana quiero darte 4 cosas que podemos aprender de la desilusión a la luz de la vida de Elizabeth. La primera es que el sufrimiento es tan real como la esperanza. Dice aquí que Zacarías era sacerdote e Elizabeth venía de una familia de sacerdotes, de la familia de Aarón. Y los sacerdotes estaban divididos en 24 grupos o divisiones, lo que significa que cada sacerdote entraba 2 veces a entregar el sacrificio a Dios. Y en esta ocasión le había tocado a Zacarías. Y dice aquí la Biblia que Zacarías entra y él tiene esta visión. El ángel Gabriel le está hablando y le da una promesa de tener un hijo. Y yo estoy segura, o yo pienso que cuando Zacarías entra y ora y dice que su oración ha sido escuchada, seguramente él vuelve a orar por un hijo. Y aunque Elizabeth y él eran grandes, como Gabriel les explica que a pesar de su edad y a pesar de tanto tiempo de infertilidad, ellos sí van a tener un hijo. Pero también vemos una descripción de Elizabeth y de Zacarías que a mí me encanta, y dice en el versículo 6, dice: Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas. En otra versión dice que eran justos e intachables. Esto significa que no solamente venían de una familia que tenía el privilegio de llevar la adoración a Dios, venían de una familia que se hablaba bien de ellos. Decían que eran justos, la gente los miraba y los admiraba. Y cuando te digo que el sufrimiento es tan real como la esperanza, es porque a pesar de que ellos podían ser buenos y seguramente habían agradado a Dios en muchas maneras, dice en Mateo 5:45 que el sol sale sobre buenos y malos y que Dios hace llover sobre justos e injustos. Esto significa que a pesar de que muchas veces nosotros estamos caminando en rectitud y estamos bien delante de Dios y esperaríamos que las cosas a lo mejor por ser rectos fueran diferentes, a veces no sucede así. Pero tenemos esta verdad, que el sufrimiento es tan real como lo es la esperanza. Y si tú eres contado entre los justos porque has sido justificado a través de Jesucristo, hay varias promesas para ti que podemos encontrar en la Biblia. Una de ellas se encuentra en Job 17:9, si lo quieres buscar ahí, en tu casa, en tu Biblia. Dice: los justos siguen avanzando y los de manos limpias se vuelven cada vez más fuertes. También encontramos en el Salmo 5:12, pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Y también encontramos en Proverbios 21:21, el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor.
Yo sé que muchos de nosotros hemos confiado y puesto toda nuestra fe en Jesús y aún así seguimos pasando por desilusiones. Aún así anhelamos cosas que tal vez no están sucediendo en este tiempo. Tal vez tu desilusión es un negocio que no salió como tú esperabas, un matrimonio que no salió como tú esperabas, tus hijos se han tal vez alejado de Dios, tal vez estás pasando por infertilidad también, o yo no sé cuál sea la desilusión que estés sintiendo en este momento. Y yo sé que este tiempo de pandemia ha traído muchas desilusiones para nosotros en cuanto a nuestros planes, en cuanto a nuestra economía, y pasan cosas en la vida, pero tenemos una esperanza y nosotros que hemos sido hechos justicia de Dios en Jesús, tenemos promesas para nosotros. Y aquí dice que el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. Y tienes una esperanza. Yo sé que tal vez en este momento puede parecer que no haya esperanza. Y tal vez estás cansado de haber pedido a Dios por algo que no ha sucedido en este momento. O tal vez has pedido algo y ha ocurrido algo completamente diferente. Yo sé que ese tipo de cosas pueden llegar a nuestras vidas y pueden hacer tambalear nuestra fe y nuestra confianza en quién es Dios. Pero tenemos una esperanza firme y segura, que sí, el sufrimiento es real, pero la esperanza en Jesús también es muy, muy real. Y el siguiente punto es que Él escucha tus anhelos. Dice la Biblia que Elizabeth era estéril, y ser estéril implica fracasar en dar frutos. Yo no sé en qué has fracasado tal vez en dar frutos. Hay muchas cosas en las que seguramente has pasado, yo misma he pasado por esto, pero cuando pasamos por una desilusión, y como te decía hace un momento que nosotros tenemos promesas, quisiera que abrieras también tu Biblia en el Salmo 56:8 y leyéramos esto juntos. Dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Y cuando yo leí esto, fue para mí como un bálsamo, como cuando tienes una herida y le pones alguna pomadita que te ayuda a sentirte mejor. Porque el hecho de saber que Dios lleva cuenta de todas mis angustias y que Él ha contado mis lágrimas y las tiene en un frasco guardadas, nos habla de la maravillosa paternidad de Dios y de lo amoroso que Él es. Y a mí cada una de estas promesas me hacen sentirme tan segura y tan amada. Y una si puedo ser vulnerable con ustedes, una de las desilusiones que yo viví fue hace muy poco, fue cuando pues yo quedé embarazada. David y yo estábamos recién casados y pasa que pues no era algo que habíamos planeado y Dios nos regaló un hijo. Y fue muy difícil para mí, ya saben, los primeros meses, mucho vómito, cosas muy feas. Y recuerdo muy bien que cuando yo estaba a punto de tener a Nolan, nuestro hijo, yo decía, bueno, sí, fue una etapa del embarazo muy difícil al principio, gracias a Dios todo mejoró mucho y me sentía bien. Y yo anhelaba mucho tener a mi hijo, ¿no? Y nace Nolan y bueno, ya sabemos las cosas de los bebés, que quieren comer cada 2 horas y te desvelas y te despiertas y bueno, era como algo normal. Hasta que él cumplió aproximadamente 1 mes y yo comencé a notar que él lloraba, pero en exceso, o sea, todo el tiempo era llorar, llorar, llorar y se arqueaba, se retorcía, yo no sabía qué le pasaba, siendo mamá primeriza. Y me recuerdo mucho que le hablé a mi mamá, me parece, y le dije como, mira, es que Nolan está así, yo creo que lo voy a llevar al pediatra. El pediatra ya lo había revisado, todo estaba bien. Y cuando vamos al pediatra dice, bueno, veo esto, esto y esto, y pasaba que él tenía reflujo, lo cual no era una condición peligrosa a menos que el reflujo durara mucho tiempo. Y porque si duraba mucho tiempo, pues habría que hacer una pequeña cirugía, pero gracias a Dios, pues no sucedió así, ¿no? Pero él lloraba y lloraba y lloraba y yo estaba como, recuerdo que le decía a David, mi esposo, yo no quiero recordar mi maternidad así, o sea, esto me ha causado como, yo decía, ya no quiero más bebés en este momento, o sea, Nolan y ya, porque yo tenía miedo de volver a pasar eso, de haber idealizado un momento de mi vida, de que yo iba a tener a mi bebé y de repente veía a Nolan tan mal,
pasábamos noches en las que él lloraba y lloraba, no dormíamos más que horas y lo veía tan mal. Y yo me sentía, cuando Nolan crece y se le quita el reflujo, yo me sentía tan mal de sentirme culpable porque no disfruté los primeros meses de mi primer hijo. Yo no me sentía bien porque decía, sí, pero pues es que me la pasé llorando casi todo el tiempo, me sentía muy mal, no dormía, estaba de mal humor, me quejaba. Y para mí fue una gran desilusión ese tiempo. Y no solo eso, sino que le decíamos a Dios, Dios, por favor, haz algo, sánalo. Recuerdo mucho que en este preciso lugar en el que estoy en este momento, David tomó a Nolan en sus brazos y se arrodilló y le dijo a Dios como, Dios, es tuyo, te lo entrego, o sea, yo ya no puedo más. Y esa noche recuerdo mucho que le hablamos al doctor y le decíamos, lo vemos muy mal. Y él nos dijo, lo más probable es que tengamos que internarlo. Si él no deja de llorar y no deja de vomitar, pues lo vamos a tener que internar. Y él me decía, yo no estoy aquí, estoy en Tulancingo, van a tener que irse a no sé dónde, qué hospital. Y yo estaba así como, Dios, no quiero pasar por esto. Y recuerdo que David estaba con Nolan en los brazos, Nolan no dejaba de llorar. Y de repente él se calmó y pues nos quedamos así como de, ya dejó de llorar. Y pasamos como un tiempo tranquilo en el que él por fin se quedó dormido. Y recuerdo que yo sentí una paz totalmente inexplicable, que yo no sé, simplemente me sentía tan abrumada porque no habíamos dormido ya en muchas semanas. Y recuerdo que sentí una paz muy, muy inexplicable. Y hay un pasaje en la Biblia que a mí me gusta demasiado. Y es algo que Dios le dice a Aarón. Si leemos la Biblia en Números 17, la vara de Aarón florece y entonces su familia es seleccionada para ser la familia sacerdotal, quienes llevarían en los sacrificios. Y Dios le empieza a prometer muchas cosas a Aarón, y esto va a ser para ti, y esto también. Pero en el capítulo 18 de Números, en el versículo 20, dice, el Señor le dijo a Aarón, ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Y yo me pregunto que tal vez Aarón decía, o sea, como, Dios, me estás dando muchas cosas y no puedo tener un patrimonio para mis hijos, no puedo tener un lugar que me pertenezca. Y Dios le dice, yo soy tu porción y tu asignación. Y decirle, cuando Dios le dice esto a Aarón, le dice, yo soy lo único que tú necesitas. Y aunque no tuvieras tierras, si yo estoy contigo, no te va a faltar nada. Y déjame decirte que aún cuando todo falte, Él siempre permanece. Y esa fue mi ancla en ese tiempo en el que pasamos mucha angustia. Porque Nolan no mejoró aproximadamente hasta los 6 meses. El llanto era menos, con un buen tratamiento y todo, pero él seguía vomitando leche. Entonces yo tenía como esta preocupación de que tuvieran que operarlo. Y recuerdo que hubo muchas más noches igual, menos llanto, menos dolor, pero me quedé con esta verdad. Yo sabía que cuando David estaba cargando a nuestro hijo y llorábamos y suplicábamos a Dios, Dios estaba tomando con sus brazos a nuestro hijo. Y déjame decirte que en tu tiempo de desilusión y en tu tiempo de tristeza y de angustia, hay una promesa fiel y firme para ti, y es que Él va a estar contigo. No se va a quitar tal vez la situación, tal vez las cosas van a seguir sucediendo de la manera en la que tú no deseas, tal vez las cosas van a seguir mal, pero no hay un ancla más segura y no hay una promesa más firme que Dios esté presente. Y cuando yo sentía esa presencia de Dios cada vez que venía el momento difícil, esa era mi porción, eso era lo que me completaba y eso me daba paz. Tal vez no llegues a ver el milagro por el que tanto has orado, pero vas a ver que va a llegar un momento en el que la misma presencia de Dios va a suplir y va a llenar cualquier dolor que estés pasando. Él escucha tus anhelos, Dios no es ajeno a lo que estás pasando. Y el tercer punto es que todo lo que nos lleva a orar es una bendición. Eso lo dijo Charles Spurgeon. Todo lo que te lleva a orar es una bendición. Todo lo que te lleva a depender de Dios es una bendición. Yo te pregunto, ¿cuánto habrá orado Elizabeth? Tal vez habían cumplido los 10, 15, 25 y todos los años que se celebran de bodas. Y
cada año sin un hijo en sus brazos. Estoy segura que ella oró, estoy segura que ella pidió, estoy segura que dobló sus rodillas, estoy segura que nunca fue ajeno esta petición delante de Dios. Y yo recuerdo cuando David y yo íbamos a ser novios y pasamos por un proceso muy largo de amistad y los permisos y tanta cosa, y él llamaba a este tiempo la dulce espera. Y todo era una dulce espera, ¿no? La dulce espera de ser novios, la dulce espera de comprometernos, la dulce espera para casarnos. Y en esa dulce espera que en el tiempo pues que estás esperando que algo suceda, a veces puede no ser tan dulce y todo lo contrario, puede volverse muy amargo. Cada prueba que no te forma, te va a deformar. Cada cosa difícil que tú pases y que no la tomas para bien y que no decides confiar en Dios, te va a deformar y se puede volver una amarga espera. Y quisiera leerte un versículo más en el Salmo 27, del 7 al 8. Dice: escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Que esta sea siempre tu respuesta cuando en un momento difícil estás llamado a pasar más tiempos de comunión con Él. Tal vez esta espera, este tiempo de desilusión en el que no suceden las cosas como tú estás esperando, es un buen momento para que tú puedas orar esto y decir, Señor, aquí vengo al encuentro contigo una vez más. Aquí vengo a esperar una vez más. Y hay algo que yo aprendí en una escuela de liderazgo en la que David y yo estuvimos, y es que toda la adoración y todos los tiempos de oración y de intimidad que tienes aquí en la tierra, que son con sufrimiento, en los que suplicas, en los que no ves respuesta, en los que lloras, es un tipo de adoración que solo vas a dar en la tierra. Esto no se va a repetir en el cielo, porque en el cielo no va a haber llanto ni dolor. Es un tipo de adoración especial que solo le vas a poder dar a Dios en esta tierra. Todo lo que te lleva a orar es una bendición porque te acerca a Él y te hace darte cuenta de tu dependencia de Dios. Y para terminar quiero decirte el último punto, y para mí es el más importante. Dios es digno de confianza y tú tienes que buscar alinear tu pensamiento para que tú puedas confiar en que Dios es bueno. Y quiero darte algunas palabras que están en la Biblia en las que tú te puedes agarrar para creer en la bondad de Dios. Dice Malaquías 3:6, yo soy el Señor y no cambio. Dios no cambia. Dios en su carácter, en su esencia es el mismo. No tiene por qué hacerte una mala jugada. Dios no quiere sacarte por ahí la tangente para hacerte sentir mal. Dios no promete cosas que no va a cumplir. Dios no es así, porque aquí dice que Él es el Señor y no cambia. En el Salmo 119:68 dice, tú eres bueno y haces únicamente el bien, enséñame tus decretos. Dice el salmista, nosotros sabemos que David, el rey David, siempre pasó por muchas situaciones muy difíciles en su vida, entre guerras, entre persecución, y en esos momentos en los que en los salmos él expone su corazón, declara algo y dice, tú eres bueno y haces únicamente el bien. Cuando llegue a tu pensamiento el maldecir a Dios, el decir, tú no eres bueno, tú me hiciste esto, confía en lo que el salmista, como el salmista se expresaba en Dios, en que Él era bueno y Él únicamente hacía el bien y sigue haciendo el bien. En el Salmo 139, del 7 al 10 dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza.
Todas estas promesas nos dicen que Dios no se aleja de nosotros en nuestras peores temporadas. ¿Podemos sentir lejos a Dios? Sí, puedo sentir que Dios está lejos, pero Dios nunca lo está. Podemos sentir que Dios no está poniendo atención a mi súplica y a mi oración, pero Él sí está. Y la Biblia está llena de muchos ejemplos de estos. La Biblia está llena de muchas verdades para ti y para mí. Si has confiado, si has puesto tu confianza en Dios, todas estas promesas son para ti, todas estas verdades son para ti. En el perfecto amor no hay temor. Y el perfecto amor de Dios te puede ayudar a vivir confiado. No hay nada mejor que descansar en que Dios es quien dice ser y que tú eres quien Él dice que tú eres. Y en esas verdades podemos descansar. En los tiempos de desilusión, en los tiempos de angustia, en los tiempos de incertidumbre como el que estamos viviendo, tenemos promesas seguras, firmes, tenemos verdades que son para ti y para mí y podemos tomarnos de ellas. Y esta es la primera parte de este estudio de Elizabeth. La siguiente semana vamos a terminar hablando de muchas otras verdades, de la raíz del problema de nuestras desilusiones. Y pues espero que este tiempo Dios haya podido hablar a tu corazón y que tú puedas ser sensible a lo que Él quiere decirte. Déjame orar por ti allí en tu casa. Padre, muchas gracias porque eres nuestra ancla segura y gracias, Señor, porque podemos confiar, Dios, en ti y no hay nada, Señor, que se salga de tu control y no hay nada, Padre, que no hayas escuchado, no hay una oración, no hay una lágrima que hayamos derramado y que tú no hayas notado. Seguimos confiando y creyendo en esta dulce espera. Inclinamos nuestro corazón, Señor, para aferrarnos a ti. Inclinamos nuestro corazón porque solo tú puedes saciar los anhelos más profundos. Y Señor, pongo en tus manos a cada familia, a cada persona, Dios, que está pasando por una temporada difícil. Confío, Señor, en que tu mano abrazadora les alcanzará y confío, Señor, en que tú nos llenarás de paz inexplicable que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por este tiempo en familia, gracias por tu preciosa palabra que nos llena de fe, gracias por tu preciosa palabra que nos alienta a vivir la vida por más difícil que pueda verse. Te amamos, Señor, y seguimos confiando en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y pues bueno, primero Dios, nos veremos la siguiente semana. Un saludo a todos allí en casa y nos vemos. Gracias a Dios por la palabra que Él nos dio hoy a través de este mensaje y les quiero también dar gracias a ustedes por estar con nosotros hoy en esta transmisión. También les quiero decir que si alguno de ustedes quiere ser parte de lo que estamos haciendo en la ciudad a través de las despensas, aún pueden hacerlo de manera monetaria o en especie y solo tienen que mandarnos un mensaje. También recuerden que Dios siempre permanece cuando todo nos falta. Les amamos, les extrañamos y que Dios los bendiga.